Amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América. Hoy tenemos como entrevistado al doctor Pedro Cateriano. Él es el presidente del Consejo de Ministros del gobierno del presidente Ollanta Humala en el Perú. Están pues a pocos días de abandonar el gobierno actual. Hay un presidente electo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, pero es necesario hacer una valoración sobre lo que ha sido la gestión de gobierno. Muchísimas gracias por permitirnos este diálogo, doctor. En el plano de la democracia y de la institucionalidad, ¿qué legado deja el gobierno del presidente Ollanta Humala? Muy buenos días y bienvenido acá a la Sala Cáceres de Palacio de Gobierno. En realidad, para el Perú, y creo que también para la democracia latinoamericana, nuestros últimos comicios han sido importantes. ¿Por qué razón? Porque el siglo pasado los peruanos no pudimos tener 4 elecciones legítimas y democráticas consecutivas. Hemos vencido felizmente ese maleficio. Y eso, sin duda alguna, robustece la democracia como forma de gobierno, que para eso somos los depositarios de la confianza popular. El poder tiene límites, la Constitución es el límite, la democracia implica también el respeto irrestricto de todos los derechos y libertades que están garantizados, y creo que en ese sentido el presidente Humala durante su gestión ha demostrado que garantizó la libertad, tanto en su contenido político como económico. No lo dice el presidente del Consejo de Ministros, lo reconocen los organismos internacionales, diversos países con los cuales hemos impulsado relaciones económicas, políticas y comerciales, y desde ese punto de vista realmente creo que el impulso dado al fortalecimiento del sistema democrático, al progreso económico del país es reconocido, repito, por la comunidad internacional. Vemos que han habido políticas de Estado que han llevado por una senda muy positiva a este país. En el campo económico han ocurrido fenómenos muy interesantes. Tal vez hay que destacar la Alianza del Pacífico. Durante estos cerca de 5 años, la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Chile y el Perú, ha tenido un impulso que hoy día este proceso de integración económica y comercial es apreciado por todo el mundo, la cantidad de observadores que tiene la Alianza del Pacífico. Y en este sentido hemos adoptado medidas para romper las barreras arancelarias y entre México, Colombia, Chile y el Perú puedan existir la libertad para invertir, para unirse en procesos o emprendimientos económicos, el intercambio, porque rotos los aranceles va a haber un mayor dinamismo comercial. ¿Eso a la larga qué trae? Mayor inversión nacional y extranjera. Y lo único que ayuda a desterrar la pobreza es la inversión, la generación de la riqueza. Sin riqueza no es posible generar puestos de trabajo. Y hoy día, en este contexto internacional, el hecho de que se hayan dado estos esfuerzos de integración son, diría yo, aspectos positivos. Otro tema importante, el TPP. El Perú ha finalizado una larga y dura negociación del TPP, el acuerdo comercial más importante del mundo, lo que va a implicar un ingreso a un mercado de un PBI impresionante. Eso sin duda alguna también va a traer un mayor impulso económico al país. Pero el país también se tiene que preparar para garantizar y dar estabilidad a las inversiones. Un país que no tiene estabilidad política y carece de estabilidad jurídica ahuyenta las inversiones. Estas alianzas van en ese camino. El Perú, diríamos, se abrió al mundo. El Perú no le teme a la competencia en la globalización y hace todo lo posible porque sus empresarios y el sistema oficial esté exactamente pensando en lo mismo, un objetivo común de desarrollo de la nación. Así podríamos resumir lo que está haciendo Perú. Sí, pero yo no diría solo el Perú, también México, también Chile y también Colombia, ¿no es cierto? El Perú con esta elección ha ratificado una política económica que durante los últimos años ha ayudado a revertir situaciones de pobreza extrema,
escasez de agua potable, vivienda. Los índices de crecimiento del país también así lo demuestran. Durante la última reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realizó en el Perú, el país recibió una aprobación internacional. Ahora, tenemos problemas, como en cualquier parte del mundo, pero hoy en día los países libremente eligen su destino, porque existe la posibilidad, en base a la información, a la comparación, ¿no? Y siempre es buena la competencia en términos sanos, ¿no? Esta integración económica entre mexicanos, chilenos, colombianos y peruanos va a permitir una competencia, pero también va a permitir alianzas empresariales, cohesión social, y eso a la larga trae progreso. Nosotros quisiéramos que este fenómeno que está ocurriendo con la Alianza del Pacífico no solo sea observada a nivel internacional como una forma de solucionar los problemas económicos y sociales, sino que también fortalezca políticas en las cuales estemos de acuerdo: democracia, derechos humanos, libertades políticas y económicas, porque eso es al final lo que trae el progreso. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos aquí en el Palacio de Gobierno del Perú. Estamos con el doctor Cateriano. Muchísimas gracias una vez más por permitirnos este diálogo. Tenemos que hacer un corte comercial y al volver le quiero preguntar cuáles son los retos para el nuevo régimen. Vamos a la pausa. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Estamos dialogando con el doctor Pedro Cateriano. Él es el presidente del Consejo de Ministros del Perú. ¿Cuáles son los retos que le quedan al señor Pedro Pablo Kuczynski, que debe el 28 asumir ya las riendas del país? Yo hago esta pregunta porque en todo caso hemos señalado que las líneas maestras se ve en el Perú desde fuera, están trazadas y venga el que venga, tienen que prácticamente tomar en consideración esas líneas trazadas. Dentro de ello, ¿cuáles serían los retos para el nuevo presidente? Bueno, el presidente electo es una persona que tiene una experiencia en el manejo de la cosa pública. Ha sido ministro en varias oportunidades, en Energía y Minas, en Economía y Finanzas. Además ha sido presidente del Consejo de Ministros y tiene, diría yo, un conocimiento cabal de la realidad del país. Él ha expuesto puntos de vista importantes en el tema de lo social, en lo cual el presidente Humala también ha dado un gran impulso. Solamente un gobierno puede apoyar socialmente a los más necesitados cuando el gobierno tiene recursos económicos. Si carece de recursos económicos, lo que hace es generar inflación. Entonces, yo estoy absolutamente seguro que el presidente Kuczynski va a mantener la ortodoxia en el manejo de la economía, va a evitar la inflación, va a ser prudente con el gasto público, pero ha adelantado un tema, va a invertir mucho en el desarrollo del agua y del desagüe, que es un problema todavía pendiente en el país. Pero acaso en lo político yo veo dos problemas en el Perú. El proceso de regionalización. La regionalización en el Perú fue apresurada,
y lo que se hizo fue convertir los departamentos en regiones y no se hizo, por lo tanto, una regionalización auténtica. A la larga, estos procesos de regionalización, si no son debidamente fiscalizados y controlados, generan corrupción, ¿no? Hemos tenido lamentablemente casos en los cuales gobernadores regionales se han visto involucrados en casos de corrupción y eso a la larga hace mucho daño al sistema democrático. En el esquema constitucional, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy día el país es el Parlamento unicameral. Usted habla de que debe volver el Senado, ¿verdad? Sí, es lo que he podido leer. El Senado es fundamental. Nosotros tenemos una historia parlamentaria de 2 cámaras. Se pueden hacer correcciones, naturalmente, pero también en estos años hemos podido constatar que el Parlamento unicameral comete demasiados errores. Y la tarea legislativa, que es acaso una de las más importantes que se realiza en el Estado, debe ser teniendo en cuenta no solamente criterios políticos y técnicos, sino también un debate amplio, que a veces no lo permite la Cámara única por la pasión política, por la tensión, por la confrontación. Entonces, desde ese punto de vista, creo que esos son los 2 temas de importancia. También el de la seguridad ciudadana. Un reto político sería también la situación adversa política que va a tener en el Congreso el presidente Kuczynski. Bueno, si algo he aprendido en política es a no adelantar juicios. Yo creo que en la democracia hay que saber ganar y saber perder. Si la oposición no ha digerido la derrota, es una muy mala señal. Yo a los pocos días que ganó el presidente Kuczynski comenté y fui muy criticado. Públicamente además lo hice, que la señora Fujimori no tenía modales democráticos porque no había felicitado al ganador de las elecciones. Había recibido felicitaciones de todos los presidentes de los países hermanos, vecinos, y su propia rival no lo felicitó. Entonces, si el Parlamento se va a dedicar a hacer una oposición absolutamente obstruccionista, el pueblo también se va a dar cuenta de ello. Y en una democracia, un partido puede tener presencia en el Parlamento, control del Poder Legislativo, pero eso, como respaldo ciudadano, lo puede perder también rápidamente y las calles, los sindicatos, los medios de comunicación pueden empezar a preguntarse. Yo los elegí para que me defendiera mis intereses permanentes, no sus intereses partidarios. Entonces, jugar con fuego a veces genera heridas. Usted ha dicho son modales no muy democráticos, pero habrá que insistir en el diálogo. ¿Usted ve al presidente Pedro Pablo Kuczynski en esa posibilidad de buscar conexión con los sectores de oposición? Bueno, él a lo largo de su trayectoria pública ha demostrado tener esa capacidad para dialogar. Es una persona con credenciales democráticas intachables y yo creo que en ese esfuerzo tiene que estar todo gobernante, nos guste o no la persona. Y si hay que, como decía acá un viejo político parlamentario, tragarse sapos, hay que tragarse los sapos, porque la democracia se sustenta no solamente en el debate y en la confrontación, sino también en el diálogo. Esa es la manera a través de la cual se puede persuadir, convencer y entender. No es lo mismo que 2 personas dialoguen a través de la prensa, a través de ataques o defensas o réplicas o dúplicas, que a través de un diálogo sereno, democrático, amplio y franco. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos aquí en el Palacio de Gobierno de el Perú. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar.
de lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Seguimos este diálogo con el doctor Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros del Perú. Usted fue diputado del Congreso en el Perú precisamente cuando irrumpió el presidente Fujimori y hubo un golpe, se disolvió el Congreso. Ahí es cuando se inició la aplicación de la Carta Democrática. ¿Cómo ve usted en el tiempo esa posibilidad de este instrumento para que el país pues logre democratizarse? En el caso de Venezuela. Bueno, en términos generales, y no quisiera yo referirme al caso de Venezuela, que es motivo de preocupación general internacional. O sea, ya eso es una obviedad. A título personal, sí, yo he reclamado permanentemente la libertad de los presos políticos, porque en un sistema democrático no pueden existir presos políticos. Y una vez más manifiesto mi solidaridad a Leopoldo López y a todos los presos políticos venezolanos. Pero al margen de eso, el mundo de hoy va en una línea o en un cauce democrático. Ir contra la democracia es ir contra la corriente internacional. Yo no quiero ser tan extremista, pero si comparamos la situación de América Latina hoy en día, y hace un rato usted hacía referencia a la década del 70, es indudable que existen progresos notorios de la consolidación de la democracia como forma de gobierno, pero falta mucho por hacer. Y a veces situaciones como las que vivió el Perú durante la dictadura de Fujimori, no necesito yo remitirme a casos en el extranjero, a otro país, yo quisiera hablar de mi propio país. ¿Cuál es el peor daño de una dictadura o de un golpe de Estado? Que genera adeptos. Eso es lo malo. Hay gente todavía en el Perú que cree en la mano dura, que cree en el líder iluminado, ¿no? Pero claro, ser dictador es muy fácil, como lo fue Fujimori, sin parlamento independiente, sin poder judicial autónomo, sin ministerio público, con prensa corrompida y comprada. Entonces, yo no quisiera emplear ejemplos extranjeros, yo quisiera referirme al drama del Perú que ocurrió con Fujimori, una dictadura corrupta, violadora de derechos humanos, sin libertades. Claro, una dictadura de derecha que impulsó medidas económicas. Y algunos creen que el fin justifica los medios. Y un demócrata no debe justificar nunca situaciones de quebrantamiento del orden constitucional para lograr objetivos en el campo económico. Y eso es lo que ocurrió con Fujimori. Solamente para terminar, ¿usted ve en el próximo periodo un gobierno que deba enfrentar políticamente y con altura a la oposición o va a haber enfrentamientos en las calles? Yo deseo, como cualquier ciudadano del Perú, lo mejor para mi país. Y yo confío que al final el presidente Kuczynski sabrá conducir acertadamente los destinos del país y la oposición deberá cumplir con el rol que desempeña toda oposición en un esquema democrático. Fiscalizar, controlar, pero no obstruir. Doctor, muy reconocidos. Gracias por habernos recibido aquí en el Palacio de Gobierno del Perú.